Continuamos en esta mañana exponiendo esta serie que iniciamos hace meses atrás sobre la doctrina bíblica de la santificación, y en los estudios que hemos venido dando en los últimos domingos hemos establecido dos grandes verdades sobre el proceso de santificación que deben ser mantenidas la una al lado de la otra si de veras queremos ser balanceados en nuestra vida cristiana. Son muchas las verdades que hemos visto en estos meses sobre la santificación, pero estamos hablando de que en los últimos domingos hemos visto dos grandes verdades que deben ser mantenidas la una al lado de la otra si de veras queremos ser balanceados en nuestras vidas cristianas. ¿Cuáles son estas verdades? Bueno, la primera de ellas es que es Dios quien santifica. Es Dios quien santifica. Solo Él tiene poder para santificar el alma de un hombre, la vida de un hombre. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 2, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el pámpano que fructifica, aquel que está vivo en Cristo, Él lo limpiará para que lleve más fruto. Es Dios quien santifica. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo orando al Padre dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solo Dios tiene poder santificador. En 1 Tesalónicas 5, 23 al 24, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz, Él os santifique por completo. Solo Dios puede santificar. Por eso los teólogos que diseñaron el Catecismo Menor de Westminster fueron tan cuidadosos al decir que santificación es una obra de la libre gracia de Dios. La santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Pero hay otra verdad que debemos mantener al lado de esta si de veras queremos ser balanceados. ¿Cuál es esa verdad? Que así como dice la Escritura que es Dios quien santifica, la Escritura también enseña que Dios santifica a través de ciertos medios que el creyente debe usar responsable y fielmente si de veras desea crecer en santidad. Es Dios quien santifica, pero Él lo hace a través de ciertos medios. Por lo tanto, todo creyente que desee crecer en santidad debe hacer un uso fiel, un uso responsable de todos esos medios que Dios ha diseñado para la santificación del creyente. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos numerosos textos que nos hablan de la responsabilidad que tiene el creyente de actuar, de ser activo en su propia santificación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice el apóstol Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten, si por el Espíritu, en dependencia del Espíritu, vosotros hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes son los que deben hacer morir lo terrenal? Nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Segunda a los Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Nosotros limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Quiénes deben perfeccionar la santidad en el temor a Dios? Somos nosotros. Hermano, ¿tienes problemas con esos pecados que todavía moran en ti? ¿Tienes problemas con el mucho hablar? ¿Tienes problema con el mucho dormir? ¿Tienes problemas con tus apetitos sexuales? ¿Tienes problemas con el mucho comer? La Escritura no nos dice en ningún lado: simplemente ve delante de Dios y ora. No, hermano, la Biblia no dice eso. El apóstol Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo no dice: vete simplemente y ora. Yo no estoy diciendo que no debemos orar por nuestro pecado. Ya nosotros vimos el lugar que tiene la oración secreta en el proceso de santificación. Todo creyente debe clamar diariamente a Dios: Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Todo creyente debe orar, clamar delante del trono de Dios por esas cosas.
pero somos nosotros los que debemos poner en sujeción nuestros apetitos carnales, al mismo tiempo que oramos, al mismo tiempo que clamamos al Señor. Y no solamente debemos ser responsables en poner en sujeción nuestros apetitos carnales, sino que somos nosotros también quienes debemos desarrollar esas características que son esenciales en la vida cristiana. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, vosotros también por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pedro, vosotros poned toda diligencia en añadir esas virtudes a vuestra vida cristiana. Así que, hermanos, es Dios quien santifica, pero por el otro lado Él lo hace a través de medios que todo creyente debe usar responsable y fielmente. Y esos medios podemos dividirlos en dos grandes categorías generales. Por un lado, tenemos aquellos medios que ocurren en el contexto de nuestra relación con la iglesia y que en estos estudios hemos llamado medios corporativos. Hemos visto la importancia que tiene el pertenecer a una iglesia local. Hemos visto la importancia que tiene el asistir fielmente a los cultos, someternos a la palabra de Dios predicada desde el púlpito, someternos a la supervisión pastoral. Todo eso es importante en el proceso de santificación. Esos son los medios corporativos. Pero por el otro lado, hay algunos medios que ocurren en el contexto de nuestra relación solitaria con el Señor y que hemos llamado medios individuales. Dentro de esos medios individuales hemos visto la lectura reflexiva y cuidadosa de la palabra de Dios. Hemos visto la perseverancia en la oración secreta. Hemos visto la sumisión de corazón a la disciplina de Dios, Hebreos 12, y en el estudio de hoy veremos el deber individual que tiene todo creyente de huir del pecado, es decir, apartarse de todo tipo de situación que pueda llevarle a pecar. Y la idea que deseamos dejar en vuestras mentes a través de este sermón es que si de veras deseamos luchar en una forma efectiva contra el pecado que aún mora en nosotros, debemos huir. No simplemente orar, no simplemente leer la palabra, debemos huir de todo tipo de situación que nos exponga a pecar. Hermanos, quiero que pongan mucha atención porque normalmente los creyentes no toman en cuenta las serias advertencias que hay en la Escritura acerca de este asunto. Y para ver este tema vamos a ver tres cosas básicamente. En primer lugar, veremos el deber establecido. Vamos a establecer bíblicamente que realmente hay un deber de huir. En segundo lugar, el deber explicado. Vamos a explicar qué significa eso. Y en tercer lugar, veremos el deber aplicado en situaciones particulares. Vamos entonces, en primer lugar, a establecer que la Escritura pone un peso sobre los creyentes acerca de huir de toda situación que nos exponga a pecar. Vamos a ver algunos textos. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 12 al 18. Estos textos que vamos a leer no lo vamos a explicar extensamente, simplemente lo vamos a citar para establecer que hay un deber de huir. Y luego al final del estudio vamos a volver a primero a los Corintios 6 para explicarlo un poco más extensamente. Solo vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El apóstol Pablo está hablando en este capítulo acerca del pecado específico de la fornicación. ¿Y qué nos dice Pablo en el versículo 18 acerca de este pecado específico? Pablo dice: huid de la fornicación. Pablo no dice simplemente: hermanos de la iglesia, manténganse orando acerca de este pecado. Pablo dice: hermanos de la iglesia de Corinto, huid de la fornicación.
Y la palabra que usa Pablo allí en ese texto, específicamente en este pasaje, tiene un significado bastante amplio. Bastante amplio. Se refiere a cualquier forma en que el sexo sea usado en una forma ilegítima. A todo tipo de impureza en el terreno de nuestra sexualidad. ¿Y qué dice Pablo acerca de este pecado? Huid de la fornicación. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 12 al 14. El contexto de 1 Corintios 10 es diferente al contexto de 1 Corintios 6. Aquí se está hablando de la idolatría. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo está advirtiendo a los hermanos de Corinto con respecto a la presunción. Yo soy tan maduro que yo soy inmune a cierto tipo de pecado. Es verdad que hay hermanos de la iglesia que no pueden exponerse a ciertas situaciones, pero yo no. Ya yo he crecido bastante, yo conozco la Escritura. Pablo dice, cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el versículo 13 da una promesa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una hermosa promesa, pero noten que en el versículo 14 Pablo no nos dice, como Dios ha prometido cuidarnos, como Dios ha prometido que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, no se preocupen por las tentaciones. No se preocupen. Ya Dios los vacunó desde el momento que ustedes se convirtieron a Cristo. Ustedes están inmunes a la lepra del pecado. No, hermanos. Pablo dice, Dios ha prometido cuidarlos. Dios ha prometido no dejar que ninguna tentación más fuerte que ustedes vengan a vuestras vidas. Pero precisamente por eso, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Pablo no dice Dios ha prometido cuidarles, no se preocupen. No. Dios ha prometido cuidarlos y precisamente amparados en esa promesa de Dios, salgan huyéndole a la idolatría. Huid de la idolatría. La promesa de Dios ha de ser más bien un estímulo para nosotros de usar el poder que Él ha puesto a nuestra disposición para huir del pecado. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Pablo ha venido aquí hablando a su hijo en la fe acerca del amor al dinero, acerca de la codicia y de los pecados que normalmente provienen de esa raíz maligna. Dice Pablo que el amor al dinero es raíz de todo tipo de mal. ¿Y qué dice ahora a Timoteo en el contexto de esas exhortaciones acerca del amor al dinero, acerca de la codicia? Pablo dice, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo dice a Timoteo, huye de esas cosas. Y noten que Pablo le llama a Timoteo hombre de Dios. Y cuando Pablo usa la frase hombre de Dios en las cartas pastorales, está hablando de un hombre que se ha dedicado por entero a Dios. Está hablando de un ministro. Y Pablo dice, tú, oh hombre de Dios, pastor de la iglesia en Éfeso, delegado apostólico, no pienses que por ser ministro del Evangelio, no pienses que por haber alcanzado esa posición, eres inmune al pecado del amor al dinero. Y si Pablo le está diciendo eso a un ministro del Evangelio, Pablo le está diciendo eso a un delegado apostólico que vivía al lado del apóstol Pablo, ¿cuánto más no nos dirá lo mismo a nosotros? Pablo dice, Timoteo, eres un hombre de Dios, huye de esas cosas. Nadie puede amar el dinero y no ser al mismo tiempo traspasado por todo tipo de mal. Nadie, absolutamente nadie. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice el apóstol Pablo, Timoteo, otra vez, huye. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, nadie puede seguir tras la piedad. Nadie puede seguir tras la piedad si al mismo tiempo no se encuentra huyendo del pecado. Nadie puede seguir tras la piedad si al mismo tiempo no está huyendo del pecado y las tentaciones. Hermano, no te engañes a ti mismo.
No pienses que estás realmente interesado en tu santidad personal si al mismo tiempo descuidas este sagrado deber de alejarte del pecado y de todo tipo de situación que pueda llevarte a él. Sí que hemos establecido en una lectura rápida de estos textos que hay un deber, no es una opción, no es una recomendación. Noten que cada uno de esos textos están en tono imperativo. ¿Y saben qué significa eso? Significa que es una orden. Huid, huye. Son imperativos, son mandatos, son órdenes que no podemos violar, son órdenes superiores. Y nosotros estamos bajo autoridad. Habiendo entonces establecido que hay un deber de huir, vamos ahora a explicar el deber. El deber explicado. ¿Qué significa esto de huir? Bien, tanto en nuestro idioma como en la Escritura, esta palabra es usada para referirse a la acción de alejarse, de escapar de una situación sobre la cual puede pender algún tipo de peligro. La palabra huir significa sencillamente escapar, apartarse, alejarse lo más que uno pueda de todo tipo de situación sobre la cual pende algún tipo de peligro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 13 se nos dice que un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le dice: José, Herodes va a buscar matar al niño, por lo tanto, huye a Egipto. Huye a Egipto. En otras palabras, escapa por tu vida, aléjate de Palestina porque Herodes procurará matar al niño. En Mateo capítulo 24, versículos 15 en adelante, el Señor Jesucristo está hablando de una terrible tribulación que vendría sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué dice el Señor? Los que estén en Judea, huyan a los montes, apártense de Judea, ni siquiera desciendan para tomar algo de la casa. Porque los judíos se acostumbraban a morar a veces en el techo. El techo ellos lo preparaban como una especie de terraza. Y él está pensando en un hombre que está en el techo de su casa, ve venir la tribulación y dice: déjame salvar algunas cosas. Y el Señor dice: no, huye, huye a los montes porque hay un peligro que pende sobre esta santa ciudad. Cuando se nos habla de huir de algún lugar es porque sobre ese lugar existe algún tipo de peligro. Por ejemplo, hermanos, cuando concluyamos el culto de hoy, todos ustedes volverán a sus casas. Cada uno irá a su casa, se levantará tranquilamente de su asiento, saldrá por la puerta, saludará a los pastores que estén en la puerta, seguramente hablarán con algunos hermanos fuera y luego se irán para su casa. Nadie puede decir que cuando termine el culto ustedes huirán de este lugar. No, ustedes se irán de este lugar, pero tranquilamente, apaciblemente. Pero vamos a suponer que repentinamente viene un terremoto y el techo de la iglesia comienza a desplomarse y ustedes ven que las columnas de la iglesia comienzan a cuartearse. Ustedes no van a salir simplemente a saludar al pastor que está en la puerta. Usted va a escapar por su vida, usted va a huir de este lugar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando el culto se termine no hay ningún peligro por el cual salir huyendo, a menos que usted no quiera verle la cara a los hermanos. Pero eso no es un peligro. Usted va a salir simplemente, tranquilamente por las puertas de salida de la iglesia. Pero si sobre este lugar hubiese algún tipo de peligro, usted huiría de este lugar. Hermanos, eso es exactamente lo que la Escritura dice cuando nos manda a huir de todo tipo de situación donde nuestra piedad corra peligro. Huir de todo tipo de situación donde nuestra santidad personal pueda verse manchada. Habiendo entonces, en primer lugar, establecido el deber y habiendo explicado el deber, vamos a pasar al punto más extenso de la mañana: el deber aplicado en situaciones específicas. Debemos huir, pero vamos a ver ahora este deber aplicado en una situación específica. Primera a los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6, un texto que ya vimos: huid de la fornicación. Alguien puede estarse preguntando: ¿y por qué razón vamos a elegir específicamente ese texto y no otro, donde se hable, por ejemplo, de huir de la idolatría o de huir de la codicia? Una de las razones por las que es saludable enfocar el tema a la luz de este pasaje específico es el hecho de que nuestra sociedad se encuentra moralmente
en una situación similar a la que se encontraba la ciudad de Corinto cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que abusa, tergiversa y pervierte todo lo relacionado con nuestra sexualidad. Vivimos en una sociedad que abusa, tergiversa y pervierte todo tipo de cosas relacionadas con nuestra sexualidad, la cual de paso Dios creó y regula en su palabra. Dios creó nuestra sexualidad y como creador que Él es de esa área de nuestra vida, Él también la regula en su palabra. Hermanos, Dios creó el sexo no solo para que podamos tener hijos, no. Dios creó el sexo también para nuestro deleite y como un medio de unir a un hombre y a una mujer como esposos que son. Dios creó eso. Por tanto, hermanos de la iglesia, el sexo es santo, es beneficioso, pero solo cuando ocurre en el marco de lo que Dios ha dicho acerca de ese tema en su palabra. Y que nadie se pregunte en esta mañana, ay, ¿por qué razón van a tocar esto públicamente? Porque el apóstol Pablo escribió una carta, y en varias cartas habla de eso públicamente a los hermanos de la iglesia, en ocasiones donde había niños presentes en la iglesia. Y si el apóstol Pablo no tuvo ningún reparo en ese sentido, nosotros tampoco, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, aparte de ese marco que Dios ha creado, el sexo es pecaminoso, maligno y destructivo. Y estos hermanos de la iglesia de Corinto, por la sociedad en la cual se estaban moviendo, corrían un grave peligro en ese sentido, y por esa razón el apóstol Pablo ve importante regular y dar algunas directrices al respecto en esta carta. Y para considerar este tema del deber explicado o aplicado, en esta área específica, haremos dos cosas básicamente. En primer lugar, veremos algunas explicaciones rápidas del texto, no podemos expandir mucho en el texto porque es bastante extenso. Y en segundo lugar vamos a dar algunas enseñanzas o aplicaciones prácticas. Vamos a explicar el pasaje. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. El apóstol Pablo está hablando a estos hermanos de huir del pecado, de la fornicación. Y para poder impactar la mente de estos hermanos, lo primero que establece el apóstol Pablo en este pasaje son algunos hechos respecto al cuerpo del creyente, respecto al cuerpo físico del creyente. Si ellos comprendían esas verdades, tendrían buenas armas espirituales para luchar contra el pecado de la fornicación. ¿Y cuál es la primera verdad que establece el apóstol Pablo con respecto a nuestros cuerpos? Versículos 12 y 13, que nuestros cuerpos no fueron creados para la fornicación, sino que nuestros cuerpos fueron creados para el servicio del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. En otras palabras, las viandas es la comida. ¿Para qué se hizo la comida? ¿Para adornar la casa? ¿Para frotársela en el cuerpo? No. La comida se hizo para que usted se la coma y a través del aparato digestivo llegue al vientre. Entonces, ¿para qué se hizo el vientre? Para recibir la comida y procesar el alimento. Entonces los hermanos de la iglesia de Corinto decían esto, no los hermanos, la sociedad pagana. Bueno, las viandas para el vientre para las viandas, los órganos sexuales para el sexo. Dice Pablo, no. Esa analogía no es correcta. Es verdad que las viandas son para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo completo de la cabeza a los pies no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dice Pablo, lo primero que tenemos que dejar claramente establecido es que Dios creó nuestros cuerpos completos como un instrumento de su gracia para que nosotros podamos servirle a Él primariamente. En segundo lugar, dice Pablo, y ese cuerpo está destinado para un fin glorioso. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor,
también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo dice, cuidado como ustedes usan el cuerpo, porque ese cuerpo está destinado para un fin glorioso. El Señor lo compró para la resurrección, para que nosotros algún día tengamos este cuerpo glorificado. Hermanos, que nadie piense que usted va a resucitar con otro cuerpo. Si a usted no le gusta la cara con la que nació, no se vaya a creer que en la eternidad usted va a tener otra cara. Es ese cuerpo suyo el que será glorificado. Y el apóstol Pablo dice, Dios levantará nuestros cuerpos. Ese cuerpo está destinado a un fin glorioso. ¿Cómo lo van a usar? Para la fornicación. Y algo más, versículo 15 en adelante. Este cuerpo está vitalmente unido a Cristo. ¿No sabéis, versículo 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que este cuerpo no solamente es para el Señor, no solamente está destinado a la resurrección, este cuerpo está vitalmente unido al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos uno en Cristo. No solo nuestra alma, este texto aún enseña que también nuestro cuerpo. Y Pablo en ese contexto hace una asombrosa declaración. Asombrosa. Dice el apóstol Pablo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Hermanos, sea que comprendamos o no esta verdad, la Biblia es clara en el hecho de que nosotros estamos vitalmente unidos a Cristo. Por tanto, como dice el pastor John MacArthur, para un cristiano el cometer inmoralidad sexual es hacer los miembros de Cristo miembros de una ramera, es hacer uso de una parte del propio cuerpo de Cristo en un acto de fornicación. Hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. El mero hecho de considerar algo similar es repugnante para un creyente. Pero eso es precisamente lo que el apóstol Pablo intenta hacer con las mentes de los hermanos de la iglesia de Corinto. Hacerles sentir repugnancia al entender la naturaleza del pecado del que se está hablando aquí. Que ellos puedan observar el pecado de la fornicación en toda su crudeza y en toda su malignidad. Así que lo primero que Pablo desea que estos hermanos entiendan es estas tres verdades sobre sus cuerpos. El cuerpo es para el Señor, está destinado para la resurrección, está vitalmente unido a Cristo. Hermanos, ¿ven cómo la doctrina ayuda en la vida práctica? ¿Ven cómo la doctrina ayuda en la vida práctica? Muchos podrían disertar acerca de la resurrección. Son tremendos teólogos. Muchos podrían hablar acerca de la unidad vital que tiene el creyente con Cristo. Pero lo importante es saber qué relación tiene todo esto con nuestra vida personal. ¿Qué relación tienen todas estas verdades con nuestra santidad práctica? Y esto es exactamente lo que Pablo está haciendo en ese texto. Pablo no era un teólogo de oficina, Pablo era un pastor. Pablo no estaba escribiendo un tratado de teología sistemática acerca de la resurrección. Pablo era un pastor y su corazón pastoral llevaba a estos hermanos de la doctrina a la práctica en la vida cristiana. Y eso es lo que debe hacer todo pastor. Así que en primer lugar, Pablo establece algunas cosas con respecto al cuerpo. En segundo lugar, lo segundo que Pablo hace es llevarlos a considerar la malignidad especial que tiene este pecado. La malignidad especial que tiene el pecado de la inmoralidad sexual. Versículo 18 al 20.
huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. No solamente vuestra alma. A nosotros los evangélicos nos fascina hablar de que el Señor salve el alma. No, hermanos, el Señor salva el alma y el Señor salva el cuerpo. Las dos cosas. Y dice el apóstol Pablo, ambas son del Señor. Yo no estoy diciendo aquí que el pecado de la inmoralidad sexual es el peor de los pecados. Lo que estamos diciendo es que este pecado es único en su carácter. Es único en su carácter, y noten que en la Biblia se le da un tratamiento especial a todos los pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Muy especial el tratamiento. En Efesios capítulo 5, versículo 3 en adelante, no solamente se nos manda a huir de la fornicación. El apóstol Pablo nos dice, ni siquiera hablen en privado de las cosas que ellos hacen nunca hablen en público, lo que ellos hacen en privado. Pablo dice, no hablen de esas cosas. Esas cosas no convienen a santos. Y en 1 Tesalónica 4 dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Él pudo haber usado cualquier otro tipo de pecado, pero dice, no. La voluntad de Dios es vuestra santificación, apártense de fornicación. ¿Y por qué este pecado es tan maligno? En primer lugar, hermanos, porque este es el pecado más autodestructivo que existe. Porque este es el pecado más autodestructivo que existe. Dice el apóstol Pablo, versículo 18, huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, el pecado de impureza sexual es más dañino que la drogadicción, es más dañino que el alcoholismo. Nuestra sociedad ataca mucho la drogadicción. Nuestra sociedad ataca mucho el alcoholismo. Pero ¿cómo no deben atacar también la pornografía? ¿Cuánto daña a un joven el estar enviciado con la pornografía? El pecado de naturaleza sexual involucra mucho el sentimiento de una persona. Llega hasta lo más íntimo del hombre, hasta lo más íntimo y lo más profundo. Y por eso es un pecado más destructivo que ningún otro. Y vean la vida de los hombres que se han dedicado a estar fuera de su hogar. Miren la vida de sus hijos, miren la vida de su mujer y miren sus propias vidas. Son vidas destruidas, miserables y desgraciadas. No, hermanos, no estamos jugando con este pecado. Y jóvenes y jovencitos de la iglesia, escúchenme y pongan atención, porque lo estamos diciendo por vuestro bien. Es un pecado destructivo más que ningún otro. Más que ningún otro. Y en segundo lugar, dice Pablo que este pecado posee una malignidad especial. ¿Saben por qué? Porque es una prostitución del templo de Dios. Es una prostitución del templo de Dios y por lo tanto es un pecado que se comete contra el Espíritu Santo. Dice versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En Corinto estaba el famoso templo de la diosa de la fertilidad. Habían 1000 prostitutas sagradas en Corinto. 1000. Y a esa diosa de la fertilidad se adoraba haciendo uso de esas mujeres. Solamente esa idea nos dice, pero ¿cómo puede ser posible que la mente pagana pueda haber llegado tan lejos de creer que Dios pueda ser adorado de esa manera? Pues ¿sabes una cosa, hermano? Si tú eres creyente en Cristo, dice la Escritura que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando tú permites que a través de tu mente y de tus pensamientos entre en el contexto de la sexualidad una mujer que no debe tener entrada allí, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás introduciendo en el templo de Dios mujeres que no deben estar allí.
es exactamente lo mismo. El pecado de la impureza sexual es maligno en gran manera porque es una prostitución del templo de Dios. Y por tanto es un pecado que se comete contra el Espíritu de Dios. Y yo no estoy hablando del pecado imperdonable. Yo no estoy hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Estamos hablando de que ese pecado atenta contra el Espíritu de Dios, que habita en nuestros cuerpos. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo que posee una malignidad especial por cuanto se trata de una negación del propósito de la redención. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y para qué Dios los compró? Para que glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Y cuando yo uso cualquier órgano de este cuerpo para un fin impuro, yo estoy negando el propósito de la redención. Y hermanos, es precisamente en medio de esta enseñanza que Pablo advierte a los corintios: huid de la fornicación. Y es interesante notar eso. Es interesante notar eso. El apóstol Pablo nos ha dicho: he aquí lo que Dios intenta con vuestro cuerpo. He aquí la malignidad especial de ese pecado. Pero ahora dice: huid. Huid. ¿Y saben qué nosotros aprendemos de eso? Nosotros aprendemos, hermanos, que la comprensión, oigan bien, la comprensión de estas verdades que Pablo ha desarrollado aquí sobre nuestros cuerpos y sobre la malignidad especial de ese pecado, no te servirán de nada si no huyes de la fornicación. Pablo está diciendo: aprendan lo que dice Dios del cuerpo, aprendan lo que dice Dios acerca de la malignidad de ese pecado, pero créanme, hermanos, si ustedes no huyen de la fornicación, el conocer esas verdades no te servirán de nada si no huyes de la fornicación. Pablo dice: no basta con conocer estas cosas. Huyan, huyan, escapen, aléjense de cualquier situación que te pueda exponer a cometer ese tipo de pecado. Huid de la fornicación. Y por otro lado, podemos deducir del texto que si nosotros realmente creemos lo que Dios ha dicho de nuestros cuerpos, si nosotros realmente creemos lo que Dios ha dicho acerca de la malignidad de ese pecado, si realmente lo creemos, vamos a demostrarlo huyendo de la fornicación. Huyendo. Nadie me puede decir a mí que cree realmente que el negro eterno mata si después se lo toma como si fuera un frío. Si usted realmente cree que ese negro eterno le va a hacer daño, que es un veneno, usted no se lo va a tomar, porque usted realmente ha creído, ha entendido que eso es destrucción para su alma. Bien, algunos pueden estarse preguntando: ¿y qué significa todo esto en la práctica? Ya me he dado cuenta de la importancia que tiene el huir en sentido general del pecado y huir más específicamente de la fornicación. Pero ¿qué significa este huir para mí? Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para concluir. Primera aplicación, vamos a hacer 4 aplicaciones que vamos a dar rápidamente. Primera aplicación: huir de la fornicación significa que cuando nos encontremos involuntariamente en una situación propicia para que surja esta tentación, huir de la fornicación significa que debemos seguir el patrón de José, tal como nos relata la Biblia en Génesis capítulo 39. Vamos allí por un momento para ver el ejemplo de este joven piadoso, José, hijo de Jacob. Cuando nos encontremos involuntariamente en una situación propicia para que surja esta tentación, en ese tipo de situaciones donde fácilmente surgen estas tentaciones, huir de la fornicación significa seguir el ejemplo de José. Y antes de considerar este pasaje, es importante recordar las circunstancias que llevaron a José a este lugar, porque noten que estamos diciendo cuando te encuentres involuntariamente. Involuntariamente. José no se le apareció a la casa de Potifar buscando trabajo. ¿Ustedes recuerdan la historia? Él no llegó allí voluntariamente. José no llegó allí por su propio pie.
José llega a la casa de Potifar vendido como esclavo. José no tenía opción de estar allí o de no estar. Él no tenía opción, eran otros tiempos. José no podía decirle a Potifar: renuncio del trabajo, me voy a ir a otra casa de Egipto a trabajar. No, él no tenía opción, era un esclavo. Él no podía estar en otro lugar que no fuese en la casa de Potifar. ¿Y qué sucede con José? Bueno, como era un hombre piadoso, un joven piadoso, José era responsable en su trabajo. No como muchos que llegan tarde siempre dando excusas porque duermen muchísimo, no. José era un joven responsable en su trabajo y su responsabilidad lo llevó a ser inmensamente apreciado en la casa de Potifar. Noten el versículo 6. Dice: dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Era un joven responsable. Pero José no solamente era responsable, sino que nos dice el texto también que José era de hermoso semblante y bella apariencia. José era joven y era hermoso. Y tan hermoso era que cuando José llega a la casa de Potifar, su esposa pone sus ojos en él. Y su esposa, la Biblia no nos dice si era joven o no, la Biblia no nos dice si era bella o no, pero sí nos dice la Escritura que esta mujer comenzó a importunar a este joven diciéndole: duerme conmigo. Noten, hermanos, que José era completamente inocente en esta situación. Él no se había procurado estos problemas y su inocencia quedó claramente probada por la manera en que él reacciona ante el avance perverso de esta mujer. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y noten la conciencia sensible de este hombre: y pecaría contra Dios. José no dijo pecaría contra Potifar. Él dijo: ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. José no sabía nada, fue algo providencial, no había nadie de lo de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y nosotros conocemos el resto de esta historia. Cómo esta mujer llegó a mentir y a culpar a José, y cómo José fue injustamente echado en la cárcel por varios años. Pero hermanos, todo el tiempo que José estuvo metido en una cárcel en Egipto, y tuvo mucho tiempo, ese hombre estaba allí entre barrotes, pero con su conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Su conciencia no lo atormentaba. José seguramente podía dormir como un bebé en la cárcel de Egipto, porque él tenía buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, porque él huyó de la fornicación. Huyó de la fornicación. ¿Ven, jóvenes, lo que significa huir de la fornicación a través del ejemplo de José? Para él significó evitar cualquier contacto con esta mujer, excepto aquellos en que providencialmente se topaba con ella. Pero José evitaba el contacto con esta mujer. Dice la Biblia que él no la oía. José no le prestaba oído a las depravaciones y perversidades de esta mujer. Y cuando llegó la crisis final, yo sé que los varoncitos me van a entender en esto. Cuando llegó la crisis final, José estuvo dispuesto aún hasta que su misma hombría fuese puesta en juego. Su misma hombría. A él no le importó lo que esta mujer depravada pudiese pensar de él, aún acerca de su virilidad. José huyó de la fornicación. Él sabía que esa mujer representaba la ruina y la destrucción de su alma. Eso es lo que significa huir de la fornicación. Jóvenes de nuestra iglesia, ¿qué significa eso en tu situación particular? Porque seguramente muy pocos, o tal vez ninguno aquí, pase por una experiencia igual
a la que pasó José. Pero todos ustedes asisten a colegios. Los mayores aquí que están en colegios no están en el colegio Cristiano Logos. Están en colegios llenos de mujeres impías. Y el hecho de que estén en colegio Cristiano Logos tampoco nos dice que hayan muchos cananitas allí. El colegio Cristiano Logos no está preservado tampoco de eso. Ustedes asisten a colegios, asisten a universidades, asisten a trabajos donde se van a topar vez tras vez con mujeres desvergonzadas que van a tratar de rendirlos con la suavidad de sus palabras, con una mirada sugerente, vez tras vez, vez tras vez. Hermano, no te dejes engañar por tu depravado corazón, permitiendo que esa situación se prolongue con la excusa de que tal vez el Señor te dé la oportunidad de predicarle su palabra. No permitas que tu depravado corazón te engañe, diciendo tal vez esta pobre y miserable mujercita, ella podrá ser salvada por el poder del Evangelio. No, la Biblia dice, huye de la fornicación. Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 14, y padres de nuestra iglesia, tomen ejemplo de este hombre. Tomen ejemplo de este hombre. Este hombre en una forma santa, clara y escritural, llamó a su joven hijo y le dijo, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, etcétera. Este hombre no dice, no, yo no puedo, a mí me da rubor cuando yo le hablo a mi hijo de esas cosas. No, hermanos, cuando tu hijo te haga una pregunta relativa a este tema, respóndele lo que te está preguntando cuando te lo pregunte y usa palabras y terminologías apropiadas, porque Dios y la sociedad se han encargado de ponerle nombres a las partes del cuerpo. Y es tu deber como padre coger a tu hija, coger a tu hijo e instruirlo en estas verdades, para que no la aprendan de mala manera por otro lado. Y sigue diciendo aquí, versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Oye, ¿cuál es el consejo? Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Cuál es el consejo bíblico? Predícale el Evangelio. Hazte más amigo de ella para que puedas entonces tener un lugar en su corazón y así poder ganártela para Cristo. No, la Biblia dice, aléjate de ella. Aléjate de ella. No pases por la puerta de su casa. Lo mismo podemos decir no solamente de esas mujeres. Lo mismo podemos decir de esos lugares donde se venden revistas cuyas portadas pueden ser extremadamente peligrosas. Huir de esos lugares donde venden videos no apropiados. Huir de la fornicación implica no entrar en esos lugares o no contemplar ciertos programas de televisión a altas horas de la noche, porque pueden ser contaminantes para tu alma, porque vas a ir a tu cama con esas impresiones frescas en tu mente y después no estés turbado cuando sueñes muchas cosas extrañas. Eso es lo que significa huir de la fornicación. En segundo lugar, no solamente debemos alejarnos de este tipo de situación que es propicia, más aún, cuando estamos envueltos en una situación de amistad normal, legítima en sí misma, pero que por ciertas circunstancias en un momento dado pueden guiarnos a la fornicación o a la impureza, el mandato de la Escritura sigue siendo el mismo, huir de la fornicación. En el caso de José, la relación con Potifar era obviamente impura. Era una mujer impía, era una mujer casada, pero aquí estamos hablando de otro tipo de situación. Aquí estamos hablando de una relación
tal vez más peligrosa aún, porque se trata de una amistad legítima en sí misma. Por ejemplo, la relación de una pareja de novios. Usted va a llegar un momento que va a tener su novia, y se van a comprometer para casarse. Y deben tener amistad, deben tener cercanía, deben conocerse el uno al otro, porque para eso es ese tiempo de compromiso. O de la amistad que puede existir sin que haya ningún tipo de compromiso o aún ni siquiera de atracción entre dos hermanos solteros de sexos opuestos. Pero ¿saben lo que dice la Escritura en cualquier tipo de situación? No le den lugar al diablo. No deis lugar al diablo. En otras palabras, no permitan que el diablo gane terreno desoyendo estas advertencias de la Escritura como si fueran dadas a hombres más débiles que tú. Como si fueran advertencias dadas a otros hombres, pero no a ti. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice que el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, versículos 5, 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, Satanás no ha cambiado un ápice. Satanás muchas veces viene a nosotros con ese pensamiento: Dios ha prometido cuidarte. Dios ha prometido que no te sobrevendrá ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dios te ha prometido que Él no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. ¿Por qué tienes tanto miedo entonces? ¿Por qué? ¿Es que acaso piensas que no eres capaz de estar solo en un lugar con tu novia sin que no pase nada malo? ¿Verdad que Satanás nos dice eso a veces? ¿Y saben qué debemos responderle? Lo mismo que respondió Cristo. Satanás, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pastor Martin cuenta la historia de un joven adolescente cuyo padre se negó en un momento dado a prestarle su carro para ir a cierto lugar que podía significar cierto peligro, y el padre le dijo: no, prefiero no prestarte el carro. Y el hijo adolescente de inmediato replicó: pero es que tú no confías en mí. ¿Saben lo que le respondió ese padre sabio? Por supuesto que no confío en ti. Por supuesto que no confío en ti. Dice Proverbio 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Noten bien: aquel que anda conforme a su corazón, que no se ampare en la promesa de que Dios lo librará, porque Dios únicamente libra a los que caminan en sabiduría, no a los que andan conforme a su necio corazón. Pero yo no le veo nada de malo. ¿Y qué te dicen las personas de Cana? ¿Qué te dicen las personas de experiencia? ¿Qué te dicen tus padres? Porque la Escritura dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Jóvenes de nuestra iglesia, otra vez: jóvenes, es por vuestro bien que les decimos constantemente, hermanos que están siendo novios, que se están conociendo, no anden solos de noche en un carro, no se expongan a esas cosas, no se queden solos en una casa, no se aparten a lugares solitarios, es por vuestro bien. Y no pienses que tú estás vacunado, no pienses que eres inmune, no pienses que es un asunto cultural, es por tu bien. Ella es una mujer, tú eres un hombre. ¿Qué tanto en que insisten con eso? Hermanos, es por vuestro bien, aún en aquellas situaciones y amistades que son legítimas. Huid de la fornicación. Tercera aplicación. Para no detenernos únicamente en lo negativo, permítame ahora aquí introducir una positiva. La Escritura no nos manda únicamente a evitar toda situación que nos exponga a este pecado, sino que también nos exhorta a procurar el matrimonio. No como una vacuna infalible contra la tentación del pecado sexual. No. Que nadie piense que el casado está inmune a las tentaciones.
Lo que estamos diciendo y lo que dice la Escritura es que hay una gran ayuda, un gran medio de la gracia del Señor en el matrimonio que nos ayuda a vencer el pecado de la fornicación. Por eso en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice: pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Procurar el matrimonio. De hecho, en el texto de Proverbios capítulo 5, es interesante cómo la Escritura da esa contraparte en el mismo capítulo donde habla a su hijo, advirtiéndole de este pecado. Una de las cosas que me gustan de la Biblia es la claridad con que trata todos los temas referentes a la vida del ser humano. Me gusta eso. ¿Y qué dice Proverbios 5:15 en adelante? Este padre, hablándole a su hijo soltero, le dice: hijo mío, no te vayas en pos de la mujer extraña, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Pero ahora le dice: bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Dice: no, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias, y el texto hebreo dice: su seno te satisfazga en todo tiempo, y en su amor, y el texto hebreo otra vez dice: embriágate siempre. Claro, diáfano, pero puro y santo. El texto dice: no es una vacuna, pero hijo mío, procura casarte. Me imagino que muchos deben estar pensando: ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Que ponga un anuncio en el periódico? Yo me quiero casar. Yo estoy procurando casarme, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, por un lado debes orar porque el Señor te provea un esposo o una esposa. Él es nuestro Padre y Él conoce nuestras necesidades. Debemos orar, pero no solamente orar. También debes ser responsable en mortificar aquellas áreas de tu personalidad y de tu carácter que puedan ser un impedimento para que un hermano o una hermana se acerque a ti. Sería bueno y es recomendable que te acerques a una pareja de hermanos casados que te conozcan bien y le digas: hermanos, ustedes me conocen bien, yo quiero que sean francos conmigo. ¿Hay algo en mí que ustedes creen que pueda ser un impedimento, un obstáculo para que un joven o una joven de la iglesia se fije en mí? Y como hemos dicho a los jóvenes de nuestra iglesia, eso sí, prepárate para oír la respuesta. Cuando te digan: bueno, en realidad sí. Por ejemplo, tú hablas demasiado, tú no dejas a nadie hablar. Estás un poco gordo, estás un poco gorda, debes rebajar. Debes poner un poco más de atención en tu atuendo personal. Hace tiempo que se dejaron usar esos cuellos que parecían como que iban a volar uno, hace mucho que se usaron y eso pasó de moda. Debes tener un poco más de cuidado en esas cosas. Esta correa que usas se te va a partir encima, debes ir a la tienda y buscarte una correa diferente. Mortificar aquellas cosas de tu carácter y de tu personalidad que puedan ser un obstáculo para que una joven o un joven se fije en ti. Debes procurar conocer la cantidad mayor posible de hermanos en la iglesia. Debes socializar en la iglesia, en grupo, en situaciones que son buenas. No es pecaminoso irse con un grupo de hermanos a comer un helado una tarde, eso no es pecaminoso. Juntarse un grupo de hermanos en una casa a conversar y a compartir las cosas que tienen en común. Porque hermano o hermana, si estás en tu casa trancado el día entero, orando al Señor y ayunando inclusive, porque Él te mande un esposo o una esposa, te aseguro que llegarás a viejo y ese elegido del Señor no se aparecerá por tu puerta. Que nadie esté esperando que orando al Señor en su casa sin conocer a nadie le va a llegar una gente un día: buenas tardes, yo soy el elegido del Señor para ti. Debes procurar exponerte al conocimiento de los hermanos y hermanas de la iglesia, etcétera, etcétera. Les recomiendo que escuchen los 3 casetes que se dieron aquí de teología de la soltería. Pienso que pueden ser beneficiosos para eso. Pero hermano, todo esto es tu responsabilidad. Siempre recordando que Dios te conoce tus necesidades, y Él, como tu Padre que es, Él desea verte bien casado, créemelo, para que no desmayes ni desesperes. 4ª y última aplicación. ¿Qué significa huir de la fornicación? Significa huir de aquellos pecados
que tienen su raíz principal en la falta de dominio propio. Huir de aquellos pecados que tienen como raíz principal la falta de dominio propio. ¿A qué me refiero con esto? El mucho hablar, el mucho dormir, el mucho comer. Una persona que no puede controlar sus apetitos y sus deseos y tenerlos bajo sujeción en esas áreas, tampoco podrá controlarlos en esta otra. ¿Saben cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Saben cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres y a estas mujeres a un pecado tan horrible y tan perverso que Dios tuvo que quemar ese pueblo? Dice el profeta Ezequiel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. ¿Saben cuál? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ese fue el pecado de estos hombres y mujeres. Abundancia de pan, no controlaban el vientre. Eran personas ociosas, dormían demasiado. Y padres que están en nuestra iglesia, que tienen niños pequeños, eduquen a sus hijos desde pequeños a tener dominio propio. Niño, niña, ya es suficiente, no debes comer más. Es demasiado chocolate, es demasiado arroz, es demasiado helado, se acabó. No debes comer más. Hay que enseñar a los niños desde pequeños a tener dominio propio. Es hora de levantarse de la cama. No puede ser que a las 8 de la mañana estén allí todavía ociosos como si fueran osos invernadero. Y sobre todo, padres de nuestra iglesia, no permitan bajo ningún concepto que sus hijos se expongan a la pantalla de la televisión si ustedes no están ahí. Es penoso ver a padres cristianos que tienen televisión con telecable en la habitación de sus hijos como si ellos tuvieran la capacidad de controlar ese asunto. Y después se preguntan: ¿y en qué fue que yo fallé si en casa hacíamos devocionales familiares todos los días? ¿En qué fue que tú fallaste, que no cuidaste la vida y el alma de tu hijo? Lo dejaste en manos del servicio muchísimas veces y tú crees que esa mujer tiene el interés por tu hijo de cuidarlo y de velar por él. ¿Tú crees que a esa mujer le importa la santidad de tu hijo? ¿Tú crees que a esa mujer le importa enseñarle dominio propio a tu hijo? Eres tú que debes criar a tu hijo, eres tú que debes ocuparte de él. Y eso no quiere decir únicamente que la madre no trabaje, a menos que no sea infinitamente necesario. Una madre puede no trabajar, estar en la casa y aún así no estar pendiente del alma de sus hijos. Eres tú que debes bañar a tu hijo o a tu hija. Eres tú. No puedes dejar en manos de un servicio eso, porque tú no conoces a esa persona. Tú no sabes la cantidad de cosas que esa persona tiene dentro y los daños que le está causando a tu hijo o a tu hija. Y después no vengas llorando diciendo: ¿en qué yo fallé? ¿En qué tú fallaste? ¿En qué no fuiste una madre responsable? En conclusión, y excúsenme de verdad que me he extendido un poco, pero si de veras deseamos hacer progresos en nuestra vida de santidad, debemos tomar en serio este deber de huir de toda situación que pueda llevarnos a pecar. La Escritura nos manda huir de la fornicación, huir de la idolatría, huir de la codicia y del amor al dinero, huir de las pasiones juveniles, huir. Debemos leer la Escritura en una forma cuidadosa y reflexiva. Debemos dedicarnos a perseverar en la oración secreta. Debemos someternos de corazón a la disciplina de Dios, pero nada de eso dará resultados si no huimos, ¿Cuál es entonces la exhortación a los hermanos casados de nuestra iglesia? A los hermanos solteros pero comprometidos, a los hermanos solteros sin compromiso, a los hermanos jovencitos de nuestra iglesia: huid de todo tipo de situación que puede exponerte al pecado. Vamos a orar. Soberano Señor y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, venimos delante de ti en este momento una vez más para suplicarte que estas palabras puedan grabarse, oh Señor,
en el corazón, el alma, las conciencias de nuestros hermanos en la iglesia. Señor, cuida las mentes de nuestros niños. Cuida las mentes de nuestros jovencitos en la iglesia, expuestos a veces a compañías no deseables porque sus padres no vigilan esas cosas. Cuida a los adolescentes de nuestra iglesia, a los solteros adultos, a los hermanos casados. Cuídanos. Presérvanos, oh Señor, y ayúdanos a huir en el momento oportuno, como José lo hizo. Gracias, oh Padre, y tráenos esta tarde a seguir escuchando esta serie de estudios sobre la doctrina bíblica de la santificación, cuando tratemos el deber que tiene también el creyente de velar para que no entre en tentación. Gracias en el nombre de Jesús.